Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: Dios no se ha olvidado de nosotros. Muchas veces pasa por la cabeza esa pregunta: Señor, ¿será que tú te olvidaste de nosotros? ¿Será que no hay nada que hacer? Ahora, Dios no se ha olvidado de nosotros, pero usted no puede olvidarse de Dios, y tampoco podemos olvidarnos de lo de Dios. Ahora, si tiene su Biblia, puede abrirla en Hebreos capítulo 6, en el verso 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar. Porque Dios no es injusto para olvidar. Diga: Dios no se ha olvidado de nosotros. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y yo quiero dejar muy claro que cada porción de sopa, cada gesto de bondad, cada gesto de servicio que hace todo este ministerio, el Evangelio Cambia, cada voluntario, es por mostrar amor a su nombre, al nombre de Jesús, obviamente. Nuestra motivación principal es Jesús. Nuestra fe principal es Jesús. Nuestra posición principal es Jesús. Y como esa es nuestra motivación, dice mi Biblia que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que mostramos hacia su nombre. ¿Cómo lo hemos hecho? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, esto lo escribió, no sé si Apolos o no sé si Pablo. El asunto es que proviene de una relación con Dios y una manifestación del Espíritu Santo. Ahora, antes de eso, si vamos al original, que es Jesús nuestro Señor, en los 4 evangelios, nos damos cuenta entonces que la idea de Jesús era o fue siempre mantener una posición de amor y respeto hacia nuestro prójimo, sin tal vez importarle su fe. Después nosotros tergiversamos esto, lo cambiamos, y ahora no queremos hacer nada por aquel que no tiene nuestra fe. Y es verdad que el que tiene nuestra fe tiene la prioridad de ayuda, la prioridad de apoyo, la prioridad de oración. Pero si nosotros no nos posamos o no nos paramos en la posición de amar a nuestro prójimo, como dijo Jesús, nosotros nunca podremos instaurar la fe de Jesús en este pueblo. Si hay algo que ha hecho que la gente se abra a Jesús, es estas jornadas. Es difícil que una persona se cierre a Jesús después que pasamos por un lugar de estos. Abrimos la boca de la gente con sopas, pero abrimos el corazón de la gente con servicio. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Y como lo dije un día, es muy fácil achacarle un juicio a un país, porque si yo le achaco un juicio a un país, le doy toda la responsabilidad a Dios de lo que está pasando en este lugar. Y quiero dejar esto claro para los críticos, los teólogos que dicen que esto es un juicio de Dios. Ahora déjeme explicarle lo que es un juicio de Dios. Un juicio de Dios es unilateral. Dios decide por la maldad tal vez de un pueblo darle un juicio, y Dios asume la responsabilidad del juicio, y Dios dice: este es mi juicio, y es justo, claro, porque el pueblo lo merece. Ahora bien, pero ¿qué si usted viene, se come una luz roja, y después que se la come lo chocan, se voltea, queda todo torcido, roto, fracturado, y después cuando está en el hospital le pregunta al doctor: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Juicio de Dios. Juicio de Dios, doctor. Cuénteme cómo fue ese juicio. Me comí la luz roja, me chocaron, me volteé, me fracturé, casi me muero. El doctor le va a decir: no, espera un momentico, eso no es juicio de Dios. Eso no es juicio de Dios. Eso es responsabilidad suya. Usted se comió la luz, usted no respetó el momento de la luz roja, y obviamente lo chocaron. Y yo le pregunto a ustedes, Valencia, Caracas y todas las iglesias que me ven hoy, yo creo que muchas de las cosas que nos pasan malas no es juicio de Dios, es malas decisiones suyas y mías.
Y por eso hay que asumir la responsabilidad, arrepentirse y luego pedir que Dios tenga misericordia. ¿Alguien dice amén y entiende lo que digo en esta mañana? Ahora voy a ir más. Tal vez lo que nos pasa no es un juicio de Dios, es una mala decisión suya y mía. A los buenos entendedores, pocas palabras. ¿Qué debemos hacer hoy? Achacarle lo que nos pasa como responsabilidad a Dios y decir Dios nos mandó eso para castigarnos, o asumir que nos equivocamos, corregir nuestro rumbo, volver a Dios, arrepentirnos y salir de este hueco. Eso es responsabilidad de todo el pueblo venezolano, pero debe comenzar por la mayor influencia que siempre la tendrá la iglesia cristiana. Lo digo porque el mismo Jesús nos llamó a ser luz. Ahora voy a aclarar para aquellos que critican a veces porque publicitamos por las redes y publicitamos por la televisión lo que hacemos o lo que vamos a hacer. Y algunos mensajes, no son muchos, pero llegan: que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Usted sabe, esta clase de actitud. Pero le voy a ir a mi Biblia. Mi Biblia dice, mi Jesús dijo: no se pone un candelabro o una luz bajo la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que desde allí alumbre todo el cuarto. Y para los que no entienden, lean la completa, porque mi Señor Jesús, por si acaso alguien no entendía, lo explicó. Y dijo que eso se refería a las buenas obras, y que se refería a las buenas obras para que los que ven las buenas obras glorifiquen a Dios. Así que sí debemos hacer público las buenas obras. Debemos hacer saber al país y al mundo las buenas obras. Pero qué especialista se ha vuelto la iglesia cuando algún líder cae o peca de hacer que todo el mundo se entere. Pero ese no es el mensaje. Regresemos al punto de si es un juicio o es mi responsabilidad. Creo que lo expliqué claramente con el accidente del hombre que se come la luz roja. Así que en este momento yo no voy a contender con alguien o con nadie de que esto es un juicio de Dios o no es un juicio de Dios. No voy a contender con nadie sobre eso. Sencillamente voy a decirles que es más fácil acreditar a Dios un juicio porque sería la responsabilidad de Dios. Pero es más difícil acreditarme a mí mi responsabilidad y decirme que lo que me pasa hoy es por responsabilidad mía, por una mala decisión mía o por una mala acción mía, y que lo que me pasa es mi responsabilidad y estoy cosechando lo que sembré. Eso es más fácil hacerlo porque eso me empuja al arrepentimiento y eso me empuja a la corrección. No sé si oigo amenes aquí. Ahora bien, Dios no es injusto para olvidar. Yo tampoco soy injusto por olvidar. Por eso siempre a los que pasan por este ministerio y se van en paz, siempre los recuerdo con amor y respeto. A los que se van algunas veces hablando, ese es su problema, porque igual todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Les digo a los pocos que se han ido y que a alguno tal vez se le ocurra hablar mal, que sus palabras no me hacen daño, porque yo sigo haciendo lo que hago y seguimos sirviendo a este pueblo, sirviendo a Dios, avanzando, y no hay nada que hacer con respecto a esto. Entonces estamos enfocados en esto. Yo le llamo a todo el liderazgo y a toda la gente que se atreve, porque cuando usted se atreve, óigame que le va a bendecir esto, cada vez que usted se atreve a servir a Dios, va a venir alguien a criticarlo. Va a venir alguien a decirle las 7 formas de hacerlo mejor, pero ellos no lo hacen, pero ellos lo critican. Así que nuestro servicio debe ser puro. ¿Que puede ser mejor? Seguro que sí. ¿Que hay 10 formas de hacerlo? Seguro que sí. Pero le voy a decir, esta es la forma que Dios nos dijo para hacerla, de la forma de que Dios nos dirigió a hacerla, y lo estamos haciendo de la forma que Dios y nuestras capacidades, tal vez inteligencia incluido, nos permite hacerlo. Y lo más importante es que lo hacemos desde el corazón para Dios y por amor a la gente. Entonces, usted no esté esperando la aprobación. Es sorprendente.
La gente que no hace nada son siempre los peores críticos. Y usted debe decidir hacerlo. No importa lo que digan de usted. Usted hágalo y punto. Porque Dios no es ingrato para olvidar el servicio. Ahora yo le aclaro a usted: ¿somos una iglesia o somos la iglesia del Señor Jesús? Estamos en esta tierra para cumplir un propósito del cielo para Dios. Estamos aquí para influenciar. Estamos aquí para hacer una posición de ejemplo para la raza humana. Estamos aquí para hacer luz y ser sal. Luz y sal. La luz disipa las tinieblas, pero la sal preserva. Son nuestras dos grandes responsabilidades: disipar las tinieblas de esta sociedad y preservarla. La sal preserva e impide que algo se pudra. Y esa es la única solución para esta sociedad venezolana en descomposición franca. Para impedir que algo se siga descomponiendo, la sal. Y para preservarla, la sal. La única garantía de poder parar, detener la descomposición en Venezuela es la sal, que es la iglesia, que es Jesús. No hay otra manera de detener la descomposición. Y si queremos preservar este país, no hay otra solución. Jesús es la solución. La iglesia debe tomar su rol, aunque le suele a algunos feos, protagónico, su rol responsable, y entender que no estamos aquí en la tierra para venir los domingos a la iglesia y solamente cumplir con nuestras conciencias. Debemos no solamente venir a la iglesia, debemos ser la iglesia. Y cuando usted es la iglesia, usted sabe que su rol está más allá de esas puertas. Usted sabe que su responsabilidad va más allá de sentarse en una silla, aunque es parte de su responsabilidad como creyente o como parte de la iglesia, pero no llega hasta ahí. Y ese ha sido el problema. Los líderes, o muchos líderes, han determinado que la responsabilidad de la iglesia empieza al entrar por esas puertas y termina al salir de esas puertas. Entonces la iglesia viene y se reúne en los templos y oran y ayunan y hacen todo lo que siempre hacemos y creemos que es indispensable hacerlo, pero al salir ahí termina la responsabilidad y regresan a ser comunes mortales. Pero esa no es la responsabilidad. Por cierto, el 90% del ministerio de mi Señor Jesús se desarrolló en la calle, no en el templo. Lea su Biblia. Jesús no se la pasaba en el templo, se la pasaba en la calle. Un líder me preguntaba de otra organización y me decía: pero ¿y toda esa gente que recibe a Jesús dónde está? Yo digo: deben ir al cielo. ¿Pero en qué iglesia están? No lo sé. Yo no predico el evangelio para llenar iglesias, sino para salvar pecador, para ayudar al perdido. Porque muchos líderes creen que el reino de los cielos o el reino de Dios es la iglesia. No, es parte del reino. Ahora debo decirlo categóricamente: hay iglesias donde no hay reino por ningún lado. Hay imposición del yo, del líder, pero no hay reino. Reino es influencia del rey. Y si en una iglesia el principal no es el rey, que es Jesús, entonces no es reino. Pero eso es otro mensaje. Jesús pasaba por las calles polvorientas de Jerusalén diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y no estaba en la iglesia, no estaba en la sinagoga, estaba en la calle. Jesús anunciaba el reino como la influencia de él en las calles de Jerusalén y en las aldeas circunvecinas. Eso indica que el evangelio de Jesús no nació para encerrarse en un templo, sino para correr por las calles, por las plazas, por las universidades, por los autobuses, por todos los lugares abiertos de una ciudad. Para eso nació el evangelio de Jesús. Como consecuencia de esa predicación, miles y miles y miles se salvaron, recibían la palabra y eran transformados según el Espíritu Santo lo hacía.
esa forma de evangelio, esa manera de servicio, esa forma agresiva, como me dijo alguien en una entrevista y me preguntó el periodista, entonces la visión suya es que todo el mundo sea cristiano en este país. A lo que sin dudar le dije, esa es mi visión, no hay otra. No importa el lugar de donde yo esté, mi visión y su visión debe hacer que la fe cristiana, los valores de Jesús y la salvación llegue a cada corazón venezolano. Y créame que lo vamos a lograr. No sé en cuánto tiempo, pero lo vamos a lograr. Y seguimos adelante. Hicimos un servicio de sanidad movido por la necesidad. Creo que el peor error que hay es orar por un enfermo para esperar que Dios lo sane, para que yo pueda decir que fui yo el que oré por él. Eso es egoísmo, eso es altivez de espíritu, porque al final del día, aunque tengo la autoridad delegada de Jesús, es Él el que lleva la gloria. Pero usted debe saber que una persona con una enfermedad limitante tiene una vida muy difícil, y que debe ser esa la motivación para que usted ore por un enfermo, sacarle de su vida limitada y que pueda tener una vida plena y pueda servir a Dios con libertad. Ese debe ser el motor. Lo empezamos a hacer en Valencia con una gran respuesta de Dios sobre la gente, muchos milagros, y lo vamos a hacer esta noche, movido a que Dios sane al enfermo, que Dios le cambie la vida a gente que no pueden tener tal vez la libertad de caminar, o la libertad de comer, o la libertad de hacer muchas cosas que usted y yo hacemos. Y eso debe ser lo que nos mueva en esta ocasión y en todas las ocasiones que lo hagamos. Debemos enseñarle a este pueblo el evangelio circular, el evangelio completo. Y aunque la gente viene y dice, bueno, pero ustedes hacen obra social, hacemos obra social, predicamos a Jesús, oramos por los enfermos, abrazamos al necesitado, es todo el evangelio de Jesús en práctica, y vamos a seguir haciéndolo. Ahora les digo todo esto para poder resaltarle al final que no es fácil que Dios se olvide de todo esto. Primero, porque Dios nunca lo va a hacer, y segundo, porque estas cosas mueven el cielo. Yo no sé qué tanta maldad puede haber en este país y cuánto este país le ha dado la espalda a Dios en el pasado, razón por la cual tomaron segura malas decisiones, y hoy día tal vez estamos pasando momentos críticos, difíciles. Y si el país no lo entiende y la sociedad venezolana no lo entiende, y no comprendemos que hay que regresar a recomponer la sociedad, disipando las tinieblas, siendo luz, y preservándola, siendo sal, no tendremos el país que queremos. Pero si regresamos como iglesia a ser luz y a ser sal en las comunidades, en los barrios, autobuses, universidades y en todo lugar, esta sociedad no solamente va a detenerse de descomponerse, sino que va a preservarse y va a mejorarse en el tiempo. ¿Alguien dice amén a eso? Y hacemos un esfuerzo enorme, para seguir siendo luz y para seguir siendo sal. Hay un movimiento enorme ahorita con todos estos huracanes y con todos estos temblores, y hoy domingo hay iglesia predicando juicio a todo el mundo, arrepiéntase, porque ya el Señor viene pasado mañana, los astros están ahí alineados para que el Señor venga. Pero les vuelvo a decir lo que mi Biblia dice, y será predicado este evangelio en todo lugar y a toda lengua, entonces vendrá el fin. Así que la muestra principal de la segunda venida de Cristo no es un huracán, ni es un temblor, ni es un astro, es la predicación del evangelio. Practicidad. Diciendo esto, debo aclarar que los dos escenarios de oprobio de un pueblo son traídos por dos causas. La primera de ellas, la raza o clase política, y la segunda de ellas, las circunstancias económicas.
Debo dejar claro estas dos únicas razones históricas en todo el planeta. Las dos razones por las cuales escenarios de oprobio sobre un pueblo se manifiestan. La primera es producida por la raza política. La segunda es producida por circunstancias económicas. Eso no ha cambiado en miles de años. En Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Es decir, el oprobio al pueblo vino por la clase política. Estaban en una servidumbre y oprobio profundo y enorme. Y esto vino como consecuencia de una mala política sobre un pueblo. Esta política se ejerció para esclavizar a un pueblo, para manipular a un pueblo, para hacer de un pueblo un pueblo mendigo, que vestía como mendigo, que pedía como mendigo. Pero ese pueblo alzó sus ojos al cielo y dijo: pues bien, ya que nuestra raza política no hace nada por nosotros, vamos a orar a Dios. Y mire lo que hicieron: clamaron. Oiga lo que dijeron: clamaron. Ellos no se quejaron. Ellos no empezaron a buscar culpables. Ellos clamaron a Dios. Y yo le voy a decir una cosa: no hay nada más poderoso en un país cuando gente en medio de ese país empiezan a clamar a Dios, empiezan a orar a Dios. Porque dentro de ese clamar ocurrió algo. Ese clamor subió a Dios. Y lo que lo subió a Dios, mire esto que es poderoso: que el clamor suba. El clamor que subió a Dios, o que hizo subir este clamor a Dios, lo que hizo que este clamor llegara a la presencia de Dios, óigame esto, no fue ni la fe, no fue ni los seminarios, ni fue el mensaje que se les dio, fue el dolor de la servidumbre. ¿Sabe cómo funciona esto? La madre que no asiste a una iglesia, pero que tiene 3 muchachos, 4, 5, como yo lo vi ayer, y no tiene cómo darle comida a su niño, o cómo darle una medicina. ¿Sabe cómo sube el clamor? Cómo esa mujer clama por su hijo. No sabe, tal vez no ha hecho el seminario de la escuela de oración, tal vez no asiste a una iglesia donde le enseñaron a orar, pero ella tiene un clamor que sale de su corazón a causa del oprobio y servidumbre que tiene, a causa del momento difícil con su hijo, con su hija. Esta mujer levanta un clamor al cielo, y lo que sube al cielo, lo que empuja al cielo ese clamor, es el dolor de ella por su hijo, o el dolor del padre por su familia, o el dolor de la madre por alguna circunstancia difícil. Eso sube al trono de la gracia, y Dios oye ese clamor y oye el gemido de esa gente. Y yo creo que desde este país se está levantando mucho clamor y muchos gemidos, no solo de la iglesia, sino de la gente común que no va a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente me abraza llorando, desesperados? Me dicen que me ven por televisión desarmados por el oprobio, por la circunstancia difícil que están viviendo. Yo puedo sentir el dolor de ellos, y a eso me refería al decir que me siento impotente. Pero puedo verlo, puedo sentirlo, el dolor. ¿Y usted cree que esas madres o esas personas no claman en sus casas cuando ven su circunstancia, ven su momento difícil con sus hijos, y que ese clamor no está llegando al trono de Dios? Sí está llegando. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y con ese motivo ese clamor sube al trono de la gracia. Y hay algo que dice esta Biblia: y se acordó de su pacto. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora le voy a decir algo importante, iglesia, muy importante. Cuando un grupo empieza a hacer esta clase de iniciativas y genera todas estas cosas como lo que hacemos hoy, usted tiene que darse cuenta que después que empezamos a dar sopas, empezaron a salir grupos
algunos católicos, algunos de corte normal, gente que sencillamente quiere hacer algo por su país, y empezaron a dar sopas, y algunos empezaron a dar arepas. Pero eso no ocurría antes. Empezó a ocurrir después que fuimos luz y empezamos a generar una influencia en el país acerca de levantarnos y hacer algo por causa de nuestro país. Hoy el Evangelio Cambia es el referente para toda iniciativa de carácter no gubernamental. Todo aquel que tiene una iniciativa en esto usa como referente el Evangelio Cambia. La influencia que hemos generado de servicio y amor hacen que se genere un pacto de Dios con ese grupo, con esa gente. Así que déjeme explicarle algo. Dios genera un pacto hacia ese grupo. Óigame que esto es poderoso. Pero cada vez que una persona que no es del Evangelio Cambia, sino es un venezolano común pasando problemas como todos lo estamos pasando, y levanta un clamor como esto, que les digo, no asiste a iglesia, esta persona no va a ningún grupo, esta persona tal vez no sabe orar, pero sabe que existe un Dios, porque tal vez este grupo de alguna manera lo influenció para eso, o tiene alguna formación de carácter cristiano, y empieza a levantar su clamor con lágrimas: Señor, ayúdame, Señor, que mi hijo pueda comer, o que mi hijo no se muera de esto. Con lágrimas y desesperación, eso sube al cielo. Pero cuando ese clamor sube al cielo, aunque Dios conoce el clamor de esa mujer, entonces para Dios responder, tiene que responder de acuerdo a un pacto. Y en vez entonces de responder de manera unilateral, la mete debajo de un pacto. Y el pacto es el pacto que Dios tiene con este grupo en Venezuela, en el país. Y Dios lo mete bajo esas mismas promesas. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Esta mujer no va a la iglesia, esta mujer no asiste a la iglesia, pero esta mujer está bajo el mismo pacto que la iglesia. ¿Alguien puede entender lo que digo? Se llama influencia. Y a eso se refiere esto. Dios se acordó del pacto, no con el pueblo, sino con otros que Dios había generado un pacto. Ahí no estaba Abraham, ahí no estaba Isaac, ahí no estaba Jacob, pero este pueblo clamó, algunos de este pueblo clamaron, y Dios los metió bajo el mismo pacto, aunque no estaban allí, aunque no eran de ese pueblo en el momento, pero los metió debajo del mismo pacto. Y eso es poderoso, porque aquí es donde cuando la iglesia se vuelve vicaria, es cuando la iglesia expía, aunque ese trabajo lo hizo Jesús. Es cuando la iglesia se monta entonces la carga del oprobio y la carga del problema de un pueblo sobre sus hombros, porque lo aprendió de su Señor Jesús. Es cuando la iglesia entiende que si hay hambre, en vez de criticar a un gobierno, o en vez de quejarse por la situación, entonces se ponen una franela y se van a un lugar y se llenan de humo y se llenan de sudor y se cortan tal vez, o se llenan de algún tipo de suciedad o algo, pero se van a un lugar porque entendieron que hay que montarse la carga de un pueblo sobre los hombros y caminar con él hasta el momento cuando Jesús lo quiera. Alguien dice amén a eso. Pero aquí viene algo poderoso. Y los reconoció Dios. Y los reconoció Dios. Esto es poderosísimo. Le voy a decir lo que es reconocer. Reconocer. Usted conoce a alguien de alguna manera, en una circunstancia diferente, tal vez buena circunstancia. Imagine que usted conoció a una persona y lo vio bien vestido, lo vio bien hablado. Después pasa un tiempo. Pongamos que usted pasa por una calle y esa persona lo ve, usted le ve, esta persona le extiende la mano, usted lo ve, esta persona le dice: ayúdame por favor. Usted lo sigue viendo: por favor, ayúdame. Y de repente usted dice: wow, tú no eres fulano,
yo te conocí antes, tú no estabas así. Se llama reconocer. No te ves como antes por el problema que tienes, por el oprobio que tienes, pero por tu clamor Dios reconoce tu voz y tu rostro y dice: te reconozco. Pero más de eso, dice: te voy a ayudar y voy a restaurarte a como estabas antes, y mucho mejor, porque yo sí te puedo ayudar. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Dios reconoció a este pueblo. ¿Recuerda usted que Israel había dejado la fe en Dios hacía tiempo atrás? 460 años. Eran más de 10 generaciones que no clamaron más a Dios. Esa circunstancia hizo que un pueblo se deteriorara al punto de convertirse en un pueblo indigente, esclavo. Así que cuando este pueblo clamó, Dios oyó el clamor a causa de la servidumbre, pero Dios dice: bueno, y este pueblo clamando a mí, ¿quién es? Entonces lo metió bajo un pacto. Dios dice: bueno, ya que claman a mí, los voy a poner bajo el pacto de quien sí conozco. Conozco a Abraham, conozco a Isaac, conozco a Jacob. Este pueblo lo desconozco. Este pueblo harapiento, este pueblo en circunstancia crítica, este pueblo hambriento, este pueblo delgado, este pueblo desesperado, lo desconozco. Así que lo voy a meter bajo el pacto. Pero siguió oyendo Dios a este pueblo, y siguió viendo Dios a este pueblo, y dijo: reconozco a este pueblo. Este parece ser un pueblo que tiene promesas que se han hecho sobre él, y tiene grandes bendiciones que yo dije que le iba a dar, pero esta gente se olvidó de mí y ahora los estoy reconociendo. Y yo les digo: en un momento, yo no sé cuándo va a ser, pero en un momento nuestra labor genera un pacto en el cielo, y ese pacto sirve para albergar o para cubrir a todo un país. Y ese pueblo que clama, de repente Dios lo reconoce, y Dios dice: no, ese es el pueblo que yo había dicho que iba a usar para que fuese, Padre Santo, la más grande plataforma evangelística de Latinoamérica. ¿No es este el pueblo donde yo puse riquezas desmedidas bajo su suelo para poder financiar mi obra y para poder financiar mi labor en todo este continente? ¿No fue este pueblo el cual yo le puse la responsabilidad de libertar a otros pueblos? ¿No fue este pueblo el cual yo le di gracia y favor para que entre todos los pueblos recibieran a muchos otros pueblos? ¿No fue este pueblo donde yo decidí traer un avivamiento sin precedentes? Y de repente Dios nos reconoce, y Dios dice: este es Venezuela, este es el pueblo que yo había anunciado, este es el pueblo que yo había profetizado, este es el pueblo que yo había preparado para los últimos días convertirse en el mayor evangelizador del mundo. Entonces Dios lo reconoció. Haga algo para Dios. No importa hoy el oprobio en el que lo estemos, no importa la crisis en la cual estemos, vienen días de gloria para este país, vienen días mejores para este país, y Dios nos está cumpliendo el pacto. Y les digo y le anuncio a Venezuela entera, en el sur y en todos los estados, que vienen días de gloria para este país. ¿Alguien dice amén a eso? Padre Santo. Wow. La segunda, muy rápida, es las circunstancias económicas. Ocurrió entonces en Jueces capítulo 6, versos 3 al 6, 8 y 9. Para hacerle el cuento largo corto, este pueblo hebreo tenía sembradíos y ganado, pero circunstancias con enemigos como los madianitas, amalecitas, fueron saqueados, destruyeron los frutos de la tierra y no los dejaban comer. No había forma de criar ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra y la devastaban. Así dice que empobrecía a Israel en gran manera. Pero los hijos de Israel clamaron a Dios. La segunda circunstancia de oprobio
son circunstancias financieras. Los hijos de Israel no se quejaron, no acusaron a nadie, clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Y aquí viene una variable. Una variable de persona, pero no de modus operandi o de forma de hacerlo. En el primer caso, Dios mandó a Moisés y lo sacó de Egipto con mano fuerte y mano extendida, dice mi Biblia, con grandes señales, prodigios, milagros. En la segunda ocasión, dice la Biblia, Jehová envió al pueblo hebreo un varón de Dios, un profeta. Lo hizo la primera vez, lo hizo la segunda vez, y parece que la Biblia se le olvidó, especialmente los que la leen, que Dios siempre que va a hacer algo levanta a un hombre. Yo sé que eso le suena carrasposo, especialmente a estas organizaciones de carácter cristiano que se quieren convertir en manipuladores de un pueblo. Pero déjeme decirle que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a su manera, no a la mía. Eso de la unción de cuerpo, que todo el mundo, no hay cuerpo sin cabeza. No existe cuerpo sin autoridad. Cada vez que Dios quiso hacer algo en la tierra, usó a un hombre, o en su caso usó a una mujer como María, para a través de ellos traer su voluntad. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Gedeón, lo hizo con muchos en la Biblia, y finalmente para traer a su propio hijo usó un ser humano, en este caso una mujer, y trajo a su propio hijo a través del vientre de una mujer. No es diferente hoy. Dios lo que va a hacer, lo va a hacer a través de un hombre, y va a dar a luz a través del vientre de su iglesia su voluntad y deseo para un país. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, y este hombre les dijo: así ha dicho el Señor, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Posteriormente Dios promete a este pueblo hacer lo mismo, pero mejor ahora, otra vez. En otras palabras, Dios lo que le dice a este pueblo es: lo que ustedes están pasando hoy, ya yo lo he solucionado antes, y lo he hecho con otros pueblos, y lo he hecho en otros lugares, y lo he hecho con otros grupos. Y si lo hice antes con otros, lo haré ahora con ustedes. ¿Alguien dice amén a eso? Y yo les digo en esta mañana, voy a tratar de no sonar altivo, pero el asunto es que cuando mi Señor Jesús predicaba, y dice mi Biblia que hablaba como quien tiene autoridad, vinieron los fariseos a decirle: ¿con qué autoridad dice tú estas cosas? Jesús les dijo: díganme, ¿el bautismo de Juan es del cielo o es de los hombres? Después de discutir y pensar en todas las respuestas posibles, decidieron no responderle a Jesús, y le dijeron al Señor Jesús: no queremos responder esa pregunta. Jesús les dijo: yo tampoco les voy a responder la de ustedes, porque la autoridad no se explica, la autoridad se ejerce, no se explica. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir en esta mañana aquí? Cuando uno sabe a qué Dios lo llamó, yo no espero que todo el mundo me apruebe. Yo solamente espero que Dios me apruebe. Cuando
usted sabe a qué Dios lo llamó, usted sabe que todo lo que usted haga debe ir en favor o en pos de esa línea o de esa visión. Cuando usted está claro que Dios lo llamó a eso, usted no puede hablar sino con la autoridad derivada de ese llamado. Así que yo no tengo ninguna vergüenza y ningún reparo o ningún temor de que me malinterprete o me juzguen, porque ya he sido muy malinterpretado muchas veces y he sido muy juzgado otras veces. Así que ya me salió callo. En cuanto a eso, ya no vivo para los hombres. Dice mi Biblia: si yo viviera para los hombres, nunca fuera siervo de Dios. Empecé a preocuparme en lo que Dios piensa de mí y en lo que Dios dice de mí, y no me importa nada más, porque lo demás es testimonio del Espíritu Santo. A los que quieran oír al Espíritu Santo, a los que no quieran hacerlo, pues oigan sus escrúpulos y oigan chismes también. Pero cuando usted sabe que Dios lo llamó a algo y está seguro a que Dios lo envió, y lo he contado montones de veces, pero se lo voy a contar por enésima vez. Esto no es una decisión mía, porque ¿quién quiere estar rodando 7 horas y después estar caminando en calor y ser tal vez abrazado, besado, pelucado por toda la gente? Y usted sabe que tiene una gran iglesia, usted sabe que tiene una forma cómoda de vivir, pero que Dios lo llamó a eso. Y como Dios lo llamó a eso, todo lo que usted tiene no importa, sino hacer la voluntad de Dios de cualquier manera que Dios se lo permita hacer. ¿Alguien está escuchándome en esta mañana? Y hace algunos años atrás, poco más de 10 años, que es el tiempo que tiene el Evangelio Cambia, orando en mi cuarto, en una circunstancia, en la peor circunstancia, pero en la peor circunstancia, y digo, yo tenía una visión y después entendí que esa era mi visión, y yo no tengo ninguna vergüenza en decírselo, porque el que se arrepiente de algo no se avergüenza de decirlo. Y mi visión, ya que tenía la iglesia más grande del país, era construir la iglesia más grande de Latinoamérica y decir: quiero construir una iglesia para 18,000 personas. Hicimos el proyecto, empezamos a comprar el terreno para hacer este proyecto para 18,000 personas sentadas y convertirnos en la congregación más grande en estructura, sin asistencia tal vez, de Latinoamérica. Y podíamos haberlo logrado tal vez, porque en Génesis vemos un ejemplo de eso, cuando dijeron: vamos a construir una torre que toque el cielo. Dios dijo: vamos a descender y vamos a confundirlo, porque tal vez lo logren. Yo no sé si iba a lograrlo, pero esa era mi visión. Y Dios no lo hizo, pero Dios usó una circunstancia en mi vida difícil y me frenó del todo. Imagínese de tener una locomotora, no poco a poco, sino del todo en un solo momento. El problema no era que la locomotora se había detenido, sino volver a arrancar esa locomotora. ¿Cuánto tiempo iba a tardar? Así que en ese momento replanteé mi vida por completo y dije: Señor, a los que amamos tu nombre, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo no puedo pensar que algo sucede en mi vida y que tú no estés al tanto de eso. Algo quieres enseñarme, algo quieres tú que aprenda, y estoy dispuesto a hacer cualquier corrección en mi vida con tal de hacer tu voluntad. Fue en ese tiempo que fui dirigido a eliminar del todo construir una iglesia más grande, porque Dios me había ofrecido algo mejor. Dios me ofreció que si yo dejaba a un lado el querer tener y construir una iglesia más grande de Latinoamérica, que en su lugar me dedicara y me comprometiera a construir el país más grande de Latinoamérica. Dos cosas diferentes. Entendí, no en el momento, pero entendí después, que la intención de Dios no era
solamente que hiciera un país más grande de Latinoamérica, sino que iba a ser la iglesia país más grande del mundo. Y es lo que hemos venido planteando y haciendo con esa grande influencia. Le hemos lavado la cara al cristianismo, le hemos lavado la cara al evangelio, a esta clase de evangelio conocido antes que era absolutamente sectario, y hemos seguido adelante con esto. Pero les puedo decir algo a ustedes aquí en Zulia, en Valencia, en Caracas, en todas las iglesias en línea que están conectadas hoy, o todas las iglesias conectadas hoy. Dios me envió a esto. Dios me envió como un hombre de Dios para este país, y estoy consciente que lo que Dios va a hacer en los próximos meses en este país, tenemos mucho que ver en eso, para que Dios lo haga en los próximos meses en este país. Dios envió a un hombre de Dios. Dios envió a alguien para anunciar, para predicar, para dirigir, para influenciar. Y yo responsablemente asumo mi responsabilidad. Yo responsablemente asumo mi rol y mis acciones en medio de esto. No tengo miedo de hacerlo. Poco a poco he estado dejando el miedo a un lado, y poco a poco he estado entendiendo más las direcciones del Espíritu Santo. Pero para los que aún lo dudan, dice mi Biblia también: por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Así que un hombre de Dios no solamente saca a un pueblo de un momento difícil, sino que ese hombre de Dios lo mantiene en el tiempo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Razón por la cual, teniendo ofertas de otros países, teniendo ofertas aún de trabajo en otros países, yo le puedo decir hoy aquí categóricamente: yo he asumido mi responsabilidad con Dios, y Dios me quiere en este país. Sin duda alguna, verá a este servidor en este país, porque Dios me llamó a este lugar. Y creo que tengo la responsabilidad de sacar a este país de este momento crítico. Usted dirá: pastor, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé, pero Dios me llamó a eso. Voy a seguir predicando este evangelio. Voy a seguir en la calle sirviendo a este pueblo, influenciando a esta nación, y haciéndoles siempre recordar que vienen días de gloria para este país. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Diga conmigo: vienen días de gloria para este país. Termino diciéndole el día que Samuel vio a un pueblo en una situación difícil, en una transición de reyes, donde Saúl había muerto y el pueblo se vio sin ningún tipo de rey. El pueblo se vio, y cuando digo sin ningún tipo de rey, se vio sin representación. El pueblo se dijo a sí mismo: no tenemos un liderazgo que nos dirija. Pero había un hombre de Dios, y este hombre de Dios se levantó, Samuel. Y cuando el pueblo estaba decepcionado y asustado, él dijo estas palabras: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Por todo lo contrario, un hombre de Dios se puso al frente y le dijo a un pueblo: no están solos, ustedes sí tienen liderazgo. Y por último le dijo: le voy a enseñar el camino bueno y recto de Dios. Eso salvó al pueblo hebreo, y eso va a salvar a Venezuela. ¿Alguien dice amén en este lugar?